Amén. Vamos a abrir el corazón y nuestra Biblia, Primera de Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. En la Nueva Biblia Internacional, vamos a leerlo en unos momentos. Primera de Corintios 9, versículos 26 y 27. Amén. Hace unos años, en el 2015, la momia de un monje budista que vivió hace unos 200 años fue descubierta. Ahora, el hombre estaba todavía vestido con pieles de cordero y estaba sentado así en posición de una profunda meditación cuando lo sorprendió la muerte. Y así encontraron la momia, amén, de este monje budista así meditando, como mirando hacia el horizonte, en esa quietud. Ahora, cuando la Biblia habla, hermano, de meditar, no es esta la manera en que la Biblia dice meditar. Amén. La palabra meditar en la Biblia es reflexionar, pensar a profundidad. Amén. Lo que nosotros estamos, amén, aprendiendo de la palabra de Dios. Pero para ellos, meditar es como entrar en ese trance, ¿verdad? Donde ellos pueden sentir según una conexión con el universo y todo eso, lo cual no es nada bíblico. Pero ahí lo sorprendió la muerte, amén, a este monje budista, y ahí murió hace unos 200 años. Ahora, yo creo que la vida cristiana no debe ser de esa manera, aunque la vida de algunos cristianos es así. Confunden esperar en Dios con no hacer nada para que algo del cielo suceda en sus vidas. A esto se le llama pasividad. Hay muchos cristianos que están ahí sí como en una meditación profunda, a ver si Dios un día va a hacer algo, y están en una quietud en vez de estar actuando sobre lo que Dios ha dicho. Eso se llama, hermano, pasividad. Y la pasividad es mortal para la fe. Es como una muerte lenta y silenciosa la pasividad. Habla de una falta de deseo, de desgano, apatía, pereza. Amén. Usted ha visto esa actitud de la gente pasiva que se mueve lento. Amén. Y sabe usted que tienen un potencial de lograr algo grande en la vida, pero su pasividad no los ayuda. Y alguien dijo, amén, que detrás de la pasividad hay demonios actuando, demonios de engaño en la vida, amén, de esa gente. Ahora, convertirse en un cristiano en progreso demanda una fe activa. Y yo creo que Dios nos ha llamado a vivir una vida de constante progreso, y para eso necesitamos una fe muy activa, amén, en Dios. Y eso es lo que encontramos aquí en este texto que vamos a leer. Pablo está hablando de la carrera cristiana, o de la vida cristiana como una carrera a la cual nosotros debemos aspirar ganar. Dice, no solamente corras por correr, corre para ganar el premio. Amén. Pero en estos versículos, en la versión internacional dice, así que yo no corro como quien no tiene una meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga o quede descalificado. En la traducción viviente, esos mismos pasajes dice así: por eso yo corro cada paso con propósito. Escuche, la vida cristiana, hermano, es una vida de un gran propósito. Y luego dice, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces quiero hablar un mensaje que le he llamado cristianismo de avance. Cristianismo de avance. Vamos a ver primeramente, Dios premia la acción. Hermano, nos convertimos en lo que debemos ser mientras tomamos acción con Dios.
Así nos vamos convirtiendo en los cristianos que Dios nos ha llamado ser. Piense, por ejemplo, David se convirtió en el vencedor del gigante cuando tomó acción en Dios. Él no solamente estaba ahí pasivo, no, él vio, amén, al gigante, vio aquí un momento donde él pudo involucrarse con Dios, y en la acción que él toma, él vence al gigante. O sea, uno no vence a un gigante sin tomar acciones. Amén. Abraham se convirtió en el heredero de la tierra prometida tomando acciones. Usted ve la vida de Abraham y dice que él va moviéndose con Dios en sus jornadas. Amén. Dios le dice: mira, esta tierra, camina hacia allá y luego camina hacia acá. Amén. Toda esta tierra te la daré a ti. Y cada vez que Dios le pedía algo, él lo hacía. Entonces él se convirtió en el heredero de la tierra tomando acciones con Dios. Ruth marcó la historia cuando sus decisiones la llevaron a tomar un curso de acción. Todos conocemos las palabras, ¿verdad? Amén, de Ruth cuando dijo: no te dejaré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Amén. Y ella tomó compromisos con Dios, porque a menos que alguien tome compromisos con Dios, nunca va a alcanzar el destino que Dios tiene para sus vidas. Pero ella tuvo que tomar acciones. Nehemías, el que reedificó el muro, él tuvo que salir, hermano, de su zona de seguridad para lograr el propósito de Dios. Mira, él trabajaba en el palacio con aire acondicionado y toda la cosa, amén, cerca de grandes privilegios. Pero un día él vio la necesidad y él ya no se sintió cómodo en su lugar cómodo. Amén. Y dice que, amén, él oró a Dios y él se conectó con el propósito divino. Y en Nehemías 2, 17, 18, en la Nueva Biblia Internacional, una vez más, él ya llega aquí a Jerusalén. Amén, acaba de inspeccionar cómo están las cosas y luego viene y habla al corazón del pueblo desanimado y le dice estas palabras. Versículos 17 y 18, Nueva Versión Internacional, dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho, y al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cómo me gusta ese final: y unieron la acción a la palabra. Uno siempre tiene que unir la acción a la palabra. No solamente las palabras, la acción, porque a veces palabras son fáciles de decir. La acción es lo que cuenta. Y la acción fue lo que, amén, causó que el muro fuera construido. Pedro llenó sus redes vacías cuando tomó acción sobre la palabra de Dios. Lucas capítulo 5, versículos 5 y 6, cuando él va hacia mar adentro, amén, donde Jesús le dice que vaya, y están ahí, amén, dice que él está actuando sobre las palabras de Jesús. Dice: y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra yo echaré la red. Y habiéndolo hecho, subraye eso, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es cuando uno lo hace, es cuando uno actúa, y habiéndolo hecho, entonces el milagro sucedió. Amén. Y como dice el dicho: si quieres pescado, tendrás que mojarte. Y él quería pescado. Entonces él está actuando, y habiéndolo hecho, vieron el milagro de Dios. ¿Sabes qué pasa con muchos cristianos? Que esperan sin actuar.
Saben lo que Dios dice en su palabra, saben lo que tienen que hacer, pero esperan a ver si sucede algo sin que ellos hagan nada. Nos dice aquí, y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces. Es la acción lo que Dios premia, ¿verdad? Es la acción, es lo que estamos hablando. Dios premia la acción. De todas las historias que le acabo de contar, lo que Dios premió fue la acción de cada uno de ellos. Un cristiano, hermano, que solo se queda en buenas intenciones, morirá sin pena ni gloria. Así será la vida de ese cristiano. Mira, el anhelo que Dios puso en el corazón de cada ser humano, hombre y mujer, es tener una vida relevante y trascendente, ¿sí o no? ¿Quién no quiere una vida relevante? ¿Quién no quiere una vida trascendente? En el corazón del ser humano hay un anhelo de que su vida signifique algo en esta tierra y dejar una huella, porque así fuimos creados por Dios. Pero hay cristianos, amén, que no viven para dejar un legado y solo viven preocupados por qué van a comer el fin de semana. Así se la llevan los cristianos. El problema de hoy, esto aquí, amén, y así se la llevan. Nunca están pensando hacia cosas más grandes. Nunca están metidos en la acción de la voluntad de Dios. Y alguien dijo, la pasión es el alma de la trascendencia. ¿Quiere usted tener una vida que trasciende? Usted tiene que tener algo de pasión. ¿Y de dónde se obtiene la pasión? De un propósito. ¿Y quién le da el propósito? Dios. Una persona no tiene pasión si no tiene un propósito. Es el propósito el que inspira, ¿verdad? El Señor le envió una carta a una iglesia que había caído en la apatía, en la indiferencia, en la pasividad. Es la iglesia de la Odisea. Y Dios está llamando a esta iglesia a cambiar su actitud indiferente. Y Dios le dice a esta iglesia, sé pues celoso y arrepiéntete. No puedes vivir, amén, con esa actitud en la vida. Amén. Uno quiere que la vida de uno signifique, pero tiene uno que tener cuidado que no nos pase lo que le pasó a aquel que dijo, siempre quise ser alguien, pero creo que debí ser más concreto. Amén. Hay mucha gente que dice, quiero ser alguien. ¿Cómo qué? ¿O qué quieres lograr? ¿O qué quieres alcanzar en Dios? Ahora quiero hablar segundamente, conscientes de la necesidad de un cambio. Hermano, porque si va a haber progreso en nuestra vida, tienen que suceder ciertos cambios. Amén. Y nada cambiará hasta que reconozcamos la necesidad de un cambio. Mira, la vida cristiana debe ir en la dirección de un cambio. El evangelio nos presenta con la realidad de un cambio. ¿Sabe qué nos atrajo de alguna manera cuando el evangelio se nos presentó? Que Dios podía traer cambios a nuestra vida, que Él podía cambiar mi vida, Él podía cambiar mi matrimonio, Él podía cambiar la vida como yo la estaba viviendo y darme una vida diferente y mejor. El cambio. Y en Cristo, hermano, es posible el cambio de cualquier vida. Hay áreas, amén, de nuestra vida que necesitan cambios profundos y cambios urgentes, ¿verdad? Solo que muchas veces gente no se da cuenta que debe cambiar y viven, amén, la vida de la misma manera sin ver cambios. Hay un pensamiento que dice así: la medida de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello que no advertimos,
Y debido precisamente a que no advertimos aquello que no advertimos, hay muy pocas esperanzas para cambiar esas cosas que no advertimos, a menos que advirtamos de qué manera nuestro fracaso en advertir determina nuestras acciones y pensamientos. O sea, mientras una persona no se dé cuenta y no advierta cuánto cambio debe pasar en ellos, no van a cambiar. Y mucha gente fracasa aquí en el darse cuenta qué cambios deben suceder en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque en el ser humano hay una tremenda capacidad de engañarnos a nosotros mismos. Por eso la gente no cambia, porque ellos están engañados, amén, y cree una versión de sí misma que no concuerda con la realidad. ¿Cuántos han visto gente que ellos se creen de una manera pero no concuerda con la realidad? Ellos se creen buenos, se creen justos, se creen bonitos, y usted dice, es que eso no concuerda con la realidad. Las demás personas ven en ellos sus defectos, todo lo que deben cambiar, pero ellos mismos no se dan cuenta porque están engañados. Lucas capítulo 18 del 9 al 12, amén, tenemos un ejemplo, amén, de alguien engañado que viene al templo. Mire, aquí está en el templo donde Dios trae entendimiento para hacer cambios. Pero este hombre está engañado en sí mismo. Dice versículo 9 al 12: a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, amén, doy diezmos de todo lo que gano. Ahora, él dice: gracias porque no soy como los demás hombres. Yo soy algo especial, Señor. No soy tan malo como aquellos. No hago lo que aquellos hacen. Y él mismo no se da cuenta que está lleno de prejuicios. Y tampoco soy como ese publicano que está ahí. Él no se da cuenta de su orgullo, no se da cuenta, amén, de sus actitudes. Él es ciego completamente a sus defectos. Ese es el problema. Ese es el problema, porque gente no cambia, porque ellos no se dan cuenta, porque tienen una ceguera, amén, porque se engaña el ser humano a sí mismo. ¿Verdad? Yo de repente platico con alguien y dice: pastor, es que yo he sido un gran esposo. ¿Qué? Si tu esposa me acaba de contar que te quería matar. Pero ellos se creen maravillosos ante sus propios ojos. Allá en el norte pasa esto. Mira, este fariseo calificó, amén, su examen de personalidad como: soy fantástico, soy un tipo extraordinario, soy un ganador. Pero dice la Biblia que él salió como el perdedor de ahí. Pero él no se da cuenta de todos los defectos que hay en su carácter. Yo soy bonito, yo doy los diezmos, yo oro, yo ayuno. Y qué bueno que alguien ore, ayune y dé los diezmos, ¿verdad? Obviamente qué bueno. Pero debe haber cambios en su vida. Amén. Entonces, hay gente, amén, que ahora todo lo quieren arreglar, amén, psicológicamente, cuando uno debe arreglarlo espiritualmente. Porque se cuenta esto, dice que estaba ahí, amén, una leyenda que decía: bienvenidos a la línea psiquiátrica directa.
Si usted es obsesivo compulsivo, oprima uno repetidas veces. Si es codependiente, pídale a alguien, amén, que oprima el botón número 2. Si tiene personalidades múltiples, oprima 3, 4, 5 y 6. Si es paranoico y sufre de alucinaciones, sabemos quién es y lo que desea. Solo sigue la línea y podremos rastrear su llamada. Si sufre de esquizofrenia, escuche cuidadosamente, una vocecita le dirá cuál número oprimir. Y si es maniático depresivo, no importa cuál número oprima, nadie le va a contestar. Ahora escuche. Hay mucha gente, amén, que solamente quiere una terapia superficial. No, Dios quiere ir a lo profundo. Dios quiere hacer cambios profundos. Ahí es donde Dios quiere ir, amén, y cambiar, amén, nuestras vidas. En Hebreos capítulo 3, versículo 13, en la Biblia, amén, hispanoamericana, dice así: más bien exhórtense unos a otros día tras día, mientras dura ese hoy. O sea, cuando Dios quiere tratar con nosotros es ahora, hoy, aquí. Por eso la Biblia dice: y si escucha la voz del Espíritu Santo hoy, aquí, ahora, en el momento que Dios quiere hablar, dice, más bien dice, exhórtense unos a otros día tras día mientras dura ese hoy, para que la seducción del pecado no endurezca sus conciencias. Amén. Escucha, porque hay una capacidad de engañarse uno mismo, hermano, y el pecado engaña el corazón de la gente. O sea, mire, ¿por qué a la gente le cuesta arrepentirse de verdad? ¿Por qué? Porque están bajo una nube de engaño. Ellos piensan que sus pecados es la cosa máxima. Pero dice ahí ese pasaje de Hebreos que uno tiene que exhortarse día a día, hermano, porque en el pecado hay un engaño. La gente vive engañada en su propio pecado, y esa es una habilidad que hay en el ser humano, de engañarse a sí mismo. El corazón del ser humano es potencialmente engañoso. Ahora, Dios debe remover los velos de engaño, amén, de nuestras vidas. Por eso muchas veces David en sus salmos, él reconocía esta realidad y él oraba: Señor, líbrame de mis errores, amén, que me son ocultos. O sea, él sabía que había errores en él de los que él mismo no se daba cuenta, y él decía: líbrame de esos errores de los que yo no soy consciente muchas veces y que otros pueden verlo, pero yo no. Líbrame de mis errores. Y luego oraba: Señor, examina, oh Dios, mi corazón. Examíname. Hay cosas ahí dentro, amén, que yo no alcanzo a ver y que necesito que tú me muestres. Él sabía, hermano, que cosas pueden ocultarse fuera de nuestra vista. A eso se le llama puntos ciegos. Y todo ser humano tiene puntos ciegos, ¿verdad? Todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos algo de lo cual no nos estamos percatando y no nos damos cuenta. Son puntos ciegos, y los puntos ciegos llevan a comportamientos equivocados. A menos que Dios traiga un entendimiento de cuáles son las áreas que deben cambiar en nuestra vida, no va a haber cambios. Y también, hermano, no cambiamos lo que justificamos. Mucha gente solo se la lleva justificando sus comportamientos. Oh, no, es que yo soy así por esto, es que yo soy así por aquello, y se la llevan justificando. No, una persona que justifica algo que está mal en ellos nunca va a cambiar tampoco, a menos que uno se enfrente honestamente, amén, a lo que está mal. Segunda de Corintios 10:12
dice así, hablando de gente que no es juiciosa en examinarse a sí misma. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, estas personas no están llegando a la verdad de las cosas que deben cambiar en sus vidas. Dice, ellos se alaban a sí mismos, se ven muy bien a sí mismos, dice, pero no son juiciosos. Ahora, lo interesante es que en ese capítulo mismo, en ese mismo capítulo, pero en los primeros versículos, se habla de fortalezas en la mente. Y sabe que una persona con fortalezas en la mente no puede ver los puntos ciegos que hay en ellos. Y Dios tiene que derribar esas fortalezas que son argumentos que se levantan en contra de la verdad y del conocimiento de Dios. Hermano, uno habla con gente y tú sabes que estás enfrentándote a una fortaleza en la mente de ellos. Está arraigado un pensamiento equivocado en sus vidas. Y mientras ese pensamiento y esos argumentos estén arraigados, esa persona no habrá cambios en ellos. Esas fortalezas deben ser derribadas. Y Dios debe darnos luz. Y cuando viene la luz de Dios, hay cambios. Cuando Dios alumbra nuestras mentes y corazones, hay cambios. Cuando Dios dice, y hágase la luz, hay cambios. Mire, Efesios 5, 13 al 18, Nueva Biblia Internacional, una vez más dice así. Dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Amén. Todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. O sea, hay cosas de las que no nos damos cuenta hasta que la luz lo hace visible. ¿Verdad? Nueva Versión Internacional. Hasta que la luz lo expone y lo hace visible ante nosotros. Dice, porque la luz hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen. Bueno, eso no se lo tiene que decir a un cristiano, pues. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, aquí está hablando, así es como debe ser la vida de un cristiano, porque ese capítulo habla del carácter de los hijos de Dios. Pero todo comienza aquí. Y si Dios te alumbra, vas a ver cosas que antes no veías. Y vas a empezar a actuar de maneras que antes no actuabas. Y Dios te va a guiar por su voluntad. Amén. Aprende a aprovechar las oportunidades de Dios para vivir una vida productiva, una vida enfocada, una vida correcta. Y dice, y sean llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de cambio en la vida de un cristiano. Amén. Quiero ir al final y quiero hablarte de manteniendo el avance. Porque el avance, hermano, no se logra por accidente. No es que simplemente alguien se tropezó con una vida mejor. No, no. El avance debe ser intencional. Y en el texto que nosotros vimos al principio de 1 Corintios 9, nos muestra aquí a uno de los hombres más efectivos que el cristianismo ha visto, el apóstol Pablo. Y él dice, así que yo no corro como quien no tiene una meta, no lucho como quien da golpes al aire.
Dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. En otras palabras, él dice, si yo quiero ser efectivo como cristiano, tengo que mantener un avance en mi propia vida. No puedo conformarme. Yo no quiero ser descalificado en mi carrera. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O en otras palabras, yo disciplino mi propia vida. Tomo dominio. Tomo dominio. Ahora, si se da cuenta, aquí la lucha es consigo mismo, su cuerpo. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Entonces, la lucha, hermano, está sucediendo en su cuerpo. Él mismo está luchando con él mismo. Aquí no está luchando con el diablo. Escuche, porque todo lo quieren enfocar al diablo. Aquí él está luchando con él mismo, sus inclinaciones, amén, sus indisciplinas que tienen que ser puestas bajo la disciplina de Dios. La lucha es contra las inclinaciones de la naturaleza que se niega a ser disciplinada. Y tiene uno que tratar fuerte con uno mismo, ¿verdad? Se oye duro cuando dice yo golpeo mi cuerpo. Ahora no está hablando de darse de garrotazos uno mismo. Está hablando de ser uno firme con uno mismo. Uno tiene que ser firme con uno mismo, ¿verdad? Uno no se pide permiso a uno mismo para levantarse y orar. Te levantas porque te levantas. Y uno se dicta las órdenes a uno mismo. Eso es de lo que está hablando aquí. Uno no se tiene lástima a uno para levantarse temprano por la mañana para hacer lo que uno tiene que hacer. Si uno quiere seguir siendo un heraldo del evangelio, como dice el apóstol ahí, un ganador de almas, uno tiene que tener disciplina en uno mismo, hermano. Y por eso Pablo, amén, habla de esto, porque él quiere mantenerse vigente y relevante. Él quiere vivir una vida trascendente en Dios y él sabe que esta es la manera de lograrlo, manteniendo un avance siempre. El Señor le dijo a Josué cuando va a entrar a la tierra prometida: todo lo que pisare la planta de tu pie, yo te lo voy a entregar. Entonces lo que le está diciendo es: tu conquista será determinada por tu disposición de avanzar. Lo que tú pises te lo voy dando. Tu disposición de avanzar yo la voy a respaldar. Tú das el paso, tú crees, amén, tú das el paso, yo lo respaldo. Tú actúas, yo actúo, ¿verdad? Tú caminas, yo camino contigo. La fe, hermano, avanza de la mano de Dios. Así avanzamos a la conquista de las cosas buenas de Dios. Ahora, una gran mayoría de cristianos no quiere ser incomodado. Quieren la conquista, pero no quieren pelear. Quieren las promesas, pero no quieren luchar. Quieren que le llegue allí en la comodidad de su casa por paquetería, si es posible, ¿verdad? ¿Podría mandarme por paquetería, amén, mi documento de la tierra prometida, por favor? Amén. Estos cristianos, hermano, esperan morir en su seguridad de sus casas y de sus trabajos. Muchos no van a lograr cosas grandes para Dios porque todo el tiempo estaban en la seguridad de su casita y de sus cositas y de su trabajito. Y ahí van a morir sin haber trascendido, sin haber vivido vidas relevantes. Ahí van a estar. Ellos no van detrás de una aventura con Dios para una vida plena. Filipenses 3, 12 al 14, Nueva Biblia Internacional, una vez más.
Dice así, Filipenses 3, 12 al 14. Dice, no es que lo haya conseguido todo. Ahora está hablando aquí un hombre de grandes logros, hermano. Hace muchos años, cuando yo leía a Pablo estas palabras, decía, para este momento Pablo había plantado iglesias, hecho discípulos, visto milagros. Es de los hombres que más había hecho, amén, en la obra de Dios. Pero él dice, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Ese hombre decía, yo no me conformo. Yo sé que hay más cosas que lograr, sé que hay más territorio que alcanzar. Esa es la mentalidad del reino, ¿verdad? Eso es cristianismo de avance. Pero hermano, nada cambia hasta que nos ponemos en marcha. Por eso Pablo decía, yo corro teniendo una meta. En la otra versión dice, yo doy cada paso con un propósito, dice la traducción Amén Viviente. Dice, yo corro cada paso con propósito. Con propósito. Y si usted se levanta cada día con propósito, usted va a vivir días llenos de buenas cosas. ¿Sabe por qué la gente no logra muchas cosas día a día? Porque no se levanta con un propósito. Viven dando golpes al aire. Y Pablo dice, yo no doy golpes al aire, yo sé dónde quiero golpear. Tengo propósito, tengo una meta. Un cristiano no va a lograr mucho si no tiene un propósito y no tiene una meta, hermano. ¿Verdad? Uno le pregunta, ¿a qué le apuntas? ¿A qué le tiras? ¿A qué quieres darle? No golpeo al aire. Pablo decía, yo trato conmigo mismo las cosas que debo y necesito cambiar en mi propia vida para seguir siendo un heraldo efectivo para Dios. Entonces nosotros, hermano, trabajamos junto con Dios los cambios que deben suceder en nuestra vida. Usted sabe que Dios puede hacerlo, pero usted trabaja juntamente con Dios esos cambios que usted quiere y necesita. Y si no ha visto la necesidad de esos cambios, pídale a Dios, Señor, muéstrame dónde debo cambiar. El Espíritu Santo va a ser fiel para decirle, hijo, esto y esto y esto y esto y esto. Y es posible cuando yo estoy contigo. Dios produce el querer como el hacer la voluntad de Dios. Ahora todos queremos ver cambios en el mundo. Queremos ver cambios en los hogares. Pero como un hombre dijo, sé tú mismo el cambio que deseas ver en el mundo. ¿Qué cambio quiere ver en el mundo? ¿Gente más amable? Sea usted ese cambio. ¿Qué cambio quiere ver en el mundo? Gente que ama a los demás, sea ese cambio. Amén. ¿Qué cambio le gustaría ver en el mundo? Usted puede ser ese cambio, que comience esa cadena. Amén. En otras palabras, nosotros debemos meternos de lleno a nuestra propia historia. Nadie va a vivir su historia por usted. Usted tiene que vivirla. Usted tiene que meterse en su propia historia. Yo un día tuve que meterme en mi propia historia. Yo veía la historia de otros y cada quien tiene que meterse en su propia historia. Ruth se metió en su historia. David se metió en su historia. Moisés se metió en su historia. Y usted tiene que meterse en su historia con Dios y decir, yo creo que Dios puede hacer algo bueno con mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo, amén, esta noche. Gracias, gracias, mi Dios.
Aleluya, te alabamos, te glorificamos a ti con todo el corazón, mi Dios. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro, cierra sus ojos en reverencia a Dios? He hablado de cristianismo de avance. Dios quiere ver avanzar a su pueblo. Dios quiere que su pueblo se ponga en marcha. Amén. Es la acción lo que Dios premia. Es cuando actuamos con Dios. Cada historia en la Biblia, hermano, que resalta de un hombre, de una mujer, es porque actuaron con Dios, le creyeron a Dios. Esther le creyó a Dios, actuó con Dios. Amén. María, la madre de Jesús, le creyó a Jesús, actuó. Esas historias que están ahí son de gente que actuaron por la fe. Y por la fe escribieron una historia en el reino de Dios. ¿Tuvieron en algún momento sus dudas o temores? Claro que sí. Moisés tuvo sus dudas acerca de sí mismo. Abraham tuvo errores. Pedro se hundió en el agua. Sí. Tuvieron miedo. Tropezaron a veces, cometieron errores, pero decidieron vivir para Dios. Decidieron entregarse, meterse a la historia. ¿Sabe qué pasa con muchos cristianos? Que se conforman a una vida cómoda, muy segura, donde no hay retos, donde no hay desafíos, donde no hay riesgos, porque creen que esa es la vida mejor. No, la vida mejor es cuando tú entras en una aventura con Dios, aunque hay riesgos. La fe corre riesgos que son necesarios para vivir una vida plena. Amén. Muchos cristianos no están avanzando porque están atrapados en una vida donde no hay cambios. Siguen cometiendo los mismos errores, las mismas fallas. Viven llenos de puntos ciegos. Y a veces vienen a la iglesia y no se dan cuenta, amén, de lo que Dios quiere hacer con ellos. Tienen una idea de ellos mismos muy equivocada. Es como el hombre que viene al templo y él se siente justo. Él no ve sus prejuicios, no ve sus actitudes, no ve su propia carnalidad. Piensa que el otro hombre que está ahí en el templo necesita más que él de Dios. Es una manera equivocada de juzgarse a sí mismo. Y cuando gente, hermano, no ve sus errores, no los cambia. Cuando gente no ve, amén, sus malas actitudes, no cambia. Por eso Dios tiene que hacer visible lo que no logramos ver en nuestra vida. Necesitamos que Dios alumbre. Así como dice Efesios, todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Y entonces Dios dice: despiértate tú que estás durmiendo, levántate de entre los muertos y te va a alumbrar Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Oh hermano, cuando Dios te alumbra, tu vida cambia, tu manera de vivir cambia. Pero muchas veces gente vive atrapada en sus puntos ciegos. Si vamos a tener avance, es porque estamos trabajando esos cambios con Dios. Señor, cámbiame, ayúdame. Ahí esta área que tengo que mejorar, ahí está otra área que tengo que mejorar. Amén. En esto, Señor, me estoy quedando rezagado, ayúdame. No quiero quedarme atrás en la carrera, quiero seguir avanzando, progresando. Usted tiene que tener una meta en Dios, tiene que tener un propósito en Dios. No puede dar golpes al aire y ser un mejor cristiano. Usted necesita metas con Dios.
a las cuales ir y alcanzarlas. Eso lo va a ayudar a mantener un avance. Hay cristianos que viven estancados desde hace muchos años en el mismo estilo de vida. No hay novedad, no hay milagros, no hay victorias, no hay conquistas, porque se han conformado a vivir así. Esa no es la vida a la que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a vivir un cristianismo de avance hasta el día que entremos a la eternidad con Dios. Ahora tal vez hay alguien aquí por primera vez. Tú dices: pastor, yo no soy cristiano, yo necesito a Cristo Jesús, quiero darle mi vida a Cristo. Amén. Levantarías tu mano ahí donde estás. Levantarías tu mano. Me dejarías orar por ti. Eres ese hombre, esa mujer, ese joven, quieres darle tu vida a Jesús. Levanta tu mano. Amén. Si hay alguien que no tiene a Cristo, esta noche Dios quiere ayudarte. Dios no quiere que tu vida se quede rezagada. Dios quiere, amén, que tu vida pueda tener un propósito. Dios nos ha llamado a vivir vidas relevantes, trascendentes. Pero eso no puede, hermano, suceder mientras seguimos aferrados a la zona de comodidad. El discipulado no se vive ahí. El discipulado se involucra con Dios en la acción. Y es ahí donde tú vas a ver cómo Dios puede tomar tu vida y hacer algo útil con ella. Dios premia la acción cuando tú te involucras con Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos, amén, a abrir estos altares. Dios habló a tu corazón. Venga y hable con Dios. Dígale: Señor, ayúdame. Hay cambios que deben suceder en mi carácter, en mi vida. No puedo seguir justificando lo que está mal conmigo. No puedo seguir poniendo excusas. Tengo que avanzar, tengo que lograrlo. Tú me has dado, Dios, Señor, una capacidad. Tú has depositado un potencial en mí. Ayúdame a lograr lo que yo sé que en ti puedo lograr, porque Cristo vive en mí. Y el Espíritu Santo es el poder de cambio en mi vida. Amén. Gracias, Señor. Hable con Dios mientras cantamos una alabanza en este altar. Aleluya. Hable con Dios. Pídale lo que usted quiere que Dios haga en su vida. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Y hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser.
Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Dele un aplauso a Él y denle la gloria. Dígale: Señor, yo creo en cambios poderosos en mi vida. Creo en cambios reales, creo en cambios, amén, que tú puedes hacer en mí, que el Espíritu de Dios puede hacer en mi vida. Tú puedes ayudarme, tú puedes quebrantar, Señor, lo que ha detenido mi vida. Tócame en este altar, Señor, toca mi vida, rompe todo aquello que me ha detenido, Señor. Dame esa fe para ver avances en mi propia vida y en mi caminar contigo. Esta noche te doy gracias porque tú eres mi Dios y el que haces posible en mi vida una transformación, Señor, espiritual, sobrenatural. Señor, te damos la gloria y las gracias en el nombre poderoso, Señor, del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Evangelio, hermano, viene para traer cambios a nuestra vida. El Evangelio es poder de Dios. Cristo, amén, ha vencido en la cruz. El Espíritu Santo es el poder de cambio en la vida de un cristiano. Todo cristiano tiene todo del cielo para ver cambios, progresos y avances. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a volver a nuestro lugar. Vamos a despedirnos de este lugar. Solo recuerde, mañana, jueves y viernes no hay oración aquí, pero el domingo estamos en el estudio a las 10, 11 y 5:30, no se lo pierda. Y si usted va a ir a la Cruzada de Milagros, amén, con el favor de Dios, allá nos estamos saludando, nos estamos viendo. Váyase con cuidado, amén. Y vamos a creer que mañana va a ser un día poderoso en Miahuatlán. Mañana cierra pastor allá en Miahuatlán y luego viene al Distrito Federal. Entonces vamos a creer que mañana algo especial del cielo va a suceder allá. Vamos a despedirnos en oración. Amén. Voy a pedirle al hermano a Kevin que él nos despide esta noche.